Hola, bienvenidos a mi canal Maina Saez. Bueno, ante todo quiero daros las gracias por las personas que estáis ahí de forma incondicional y que veis los vídeos todos los días, que participáis en los comentarios y que participáis también en el sorteo, ¿de acuerdo? Y para aquellas personas que estáis incorporándoos nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Espero que os guste el canal, que os gusten los vídeos que hago y sobre todo que os ayuden a crecer y a conoceros cada vez un poquito más, a entender por qué nos pasan determinadas cosas. Bien dicho esto, vamos a pasar directamente ya al interactivo que tenemos en el día de hoy. Para ello, el interactivo que tenemos hoy es un interactivo de crecimiento personal. La pregunta que vamos a hacer es ¿qué necesito saber en este momento que no soy capaz de ver? ¿De acuerdo? Es un interactivo que va a ser recurrente, que voy a hacer cada X tiempo, ¿de acuerdo? Porque sé que muchas veces me lo pedís y queréis que lo haga y es lo que voy a hacer, porque al final lo que vosotros me pedís es lo que yo trato también de daros, ¿de acuerdo? Bien, para ello tenemos tres opciones. Tenemos la opción número 1 del gatito de color lila, la opción número 2 que es el gatito de color naranja y la opción número 3 que es el gatito de color verde. Para aquellas personas que no me conocéis, ya os digo que no doy tiempo para elegir, así que si no lo tenéis claro, ahora sería un momento estupendo para pausar el vídeo y elegir con tranquilidad. También deciros que podéis ver una, dos o tres opciones, lo que vosotros sintáis, ¿de acuerdo? Y que os quedéis solamente con aquello que realmente os resuena, con aquel mensaje que tiene un sentido para vosotros y que tiene resonancia con el momento actual en el que os encontráis. Si no os resuena nada de lo que estáis escuchando, es que el mensaje no es para vosotros y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Tenéis que recordar que los mensajes son atemporales, con lo cual podéis, en cualquier momento que lo veáis, el mensaje va a estar ahí para vosotros si os resuena. Y también tenéis que entender que nunca se puede comparar a una tirada personal, evidentemente, pero lo importante es que os resuene, como os digo, y si no os resuena es que ese mensaje no es para vosotros. Bien, vamos a apartar estas opciones, las vamos a dejar en un ladito. Voy a ponerlas aquí en un ladito, que no nos molesten, y vamos a colocar el gatito de color lila aquí, lo vamos a poner así y vamos a ver qué es lo que nos quieren decir. Sí que os aconsejo que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué es lo que necesito saber ahora y no soy capaz de ver? Vamos allá. Bueno, fijaros, en este caso realmente lo que nos está marcando aquí la tirada es que estás en un momento en el que tú eres muy consciente de que estás en un proceso de transición, en el que estás en un momento en el que sabes que estás buscando de alguna manera esa luz del final del túnel, por decirlo de alguna forma, y además es como que tú eres muy consciente de que estás en ese proceso y que posiblemente estás como llegando a ese fin. Lo que pasa es que no tienes muy claro todavía exactamente si esto realmente es una sensación tuya o realmente es lo que quieres creer, porque ya hay un cansancio y hay un agotamiento del tiempo que llevas de alguna forma esperando a que las cosas se clarifiquen y que las cosas se tranquilicen, porque es como que has tenido que pasar por momentos complicados y duros y esto te ha llevado a que el proceso haya sido muy complicado y a veces te ha costado mucho ver esa luz al final del túnel, ¿de acuerdo? Bueno, lo más importante del todo es que estás en un proceso de finalización, que esto para mí es tremendamente positivo y necesario que lo sepas, ¿no? En este caso, porque ya hay un cansancio también y hay un agotamiento, un cierto agotamiento de luchar tanto con eso. No obstante,
vas a llegar a ese entendimiento, a esa comprensión también del por qué ha sucedido todo esto. Tú ya más o menos tienes una cierta idea, tú más o menos estás clarificado, clarificada en qué es y el por qué te ha pasado todo esto, ha sucedido todo esto últimamente, pero con todo y con eso es como que todavía no tienes la claridad absoluta del por qué, pero estás llegando a eso, estás concluyendo ese proceso y eso te va a llevar a que al final tú ya de alguna forma pues puedas vivir esto con un entendimiento y con una tranquilidad también de entender que era todo parte de un proceso y que todo era perfecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Te diriges hacia ese lugar y a volver a conectar con todo lo que es aquellos pensamientos positivos que ya existían en ti tiempo atrás, pero que a través de todo este proceso es como que se han ralentizado, incluso han desaparecido, porque no es que tú estés solamente con pensamientos negativos, pero es verdad que tampoco le has dado la suficientemente energía a esos pensamientos positivos. Entonces estás en un proceso en el que estás volviendo a recuperar esos pensamientos positivos y además desde un lugar en el que hay también un aprendizaje y hay una evolución, ¿no? Hay una madurez en todo este proceso que tú has vivido. Bien, para mí también es muy importante que comprendas que ahora ya es un momento en el que emocionalmente vas a llegar a esa conclusión, a esa observación, a esa capacidad de entender y sobre todo todo esto te ha llevado a que tú hayas hecho un cambio importantísimo a nivel evolutivo, a nivel de crecimiento. Han cambiado creencias en ti, que todavía se tienen que instalar, están en proceso de instalación, como digo yo, pero se tienen que acabar de instalar porque tienes que acabar de integrarlas y estás en ese proceso. Por eso a veces te da la sensación de que no estás ni en un sitio ni en otro, como que estás perdido o perdida, que no sabes muy bien dónde te encuentras, que no sabes muy bien qué te está sucediendo. Es como que lo que antes te daba una cierta seguridad o lo que antes te funcionaba ahora ya no te funciona. Y todo esto tiene que ver con ese cambio de paradigma, con ese cambio de evolución, de conciencia, de creencias también que se están instalando en ti. Con lo cual, ¿qué es lo que no eres capaz de ver? Quizás pues que estás, todo esto que ha sucedido, todo esto que te está ocurriendo en este momento, tiene que ver única y exclusivamente con un proceso tuyo personal de evolución. Ha habido un crecimiento personal espectacular. Has dejado atrás muchas cosas que no te dejaban avanzar y esto va a hacer que lleguen cosas nuevas a tu vida, pero sobre todo lo que va a cambiar sobre todas las cosas es el resultado de las cosas que tú hacías anteriormente. ¿Qué quiere decir? Quizás antes te esforzabas muchísimo y nunca encontrabas una buena recompensa o un buen resultado, y ahora yo veo que ese esfuerzo va a ser recompensado y vas a vivirlo y a disfrutarlo desde un lugar distinto. Todavía está en proceso de instalación, como digo yo, con lo cual todavía estás ahí un poco que no sabes muy bien qué es lo que te pasa, pero todo es parte de ese proceso de evolución y sobre todo de esa toma de conciencia que anteriormente pues no estaba en ti. Quiero decir que está ahí cada vez siendo más evidente y tomando más fuerza y más energía, ¿de acuerdo? Así que esto es importante. El mensaje que hay aquí para ti, bajo mi prisma, bajo mi punto de vista, es un mensaje muy bueno, muy positivo y que además te está diciendo de que a pesar de que todavía no acabas de ver toda esa claridad, todo ese entendimiento del por qué has vivido todo esto, era necesario para que tú dejaras viejas pautas de conducta, para que tú te enfrentaras también a miedos que tenías ahí, que llevabas mucho tiempo sin enfrentarlos, y al final vas a sacar una lectura totalmente positiva de este proceso, ¿de acuerdo? Que al final es lo más importante de todo. Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a ver cuál es el consejo, qué mensaje hay para ti. Bueno, fíjate qué bonito, qué mensaje tan bonito.
Puedo decidir hoy recalibrar mi energía y comprometerme con el amor y la alegría. Fíjate, yo me escribiría esta frase y la pondría debajo de la almohada y la recitaría varias veces durante el día para recalibrarte, para realmente entrar en esa energía de amor y de alegría que al fin y al cabo es hacia donde te diriges, pero esto te va a posicionar más en ese lugar vibracionalmente y te va a ayudar a que el proceso sea más luminoso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y vamos a recoger estas cartas. Y vamos a pasar a la segunda opción, que en este caso es el gatito de color naranja. Bien, para ello te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas, si así lo sientes. Y vamos a ver qué es lo que necesitas saber y no eres capaz de ver. Bueno, fíjate, realmente aquí estás en un momento en el que tienes que tomar una decisión que no eres capaz de ver hacia dónde te tienes que dirigir, evidentemente, porque es aquí donde tienes todo el conflicto. Fíjate que lo único que tienes claro, te diría yo, es lo que sabes que no quieres, pero no tienes tan definido qué es lo que quieres, aunque creas que sí, ¿de acuerdo? Y voy a tratar de explicar esto para poder entender cuál es el mensaje que hay aquí. Fijaros, esta carta nos viene a decir que es el momento de que actúes, de que avances, de que realmente ya entres en ese proceso y tomes esa decisión, ¿de acuerdo? Pero te está diciendo que aunque tú estás en un proceso en el que tienes que tomar esa decisión, te dice también que no lo hagas a lo loco, quiere decir que te tomes tu tiempo y que aunque tú tienes que hacer todo lo posible por definirte de alguna manera, no lo hagas de hoy para mañana por el hecho de que te tienes que definir, sino que te pongas en serio. Estas cartas te están diciendo de alguna forma que ahora es el momento de ponerte de verdad, de que ya empieces a hacer funcionar la máquina para poder tomar esa decisión. Entonces te dice que es momento de que tomes esa decisión, que no lo pospongas más en el sentido de que no lo alargues más. ¿Y qué quiere decir no lo pospongas más? Pues que te pongas en serio, que no sigas diciendo, bueno, mañana a ver cómo lo organizo, o el mes que viene, cuando termine no sé qué, me pondré y organizaré esto que tengo que hacer, este cambio. No, es como que empieces ya a manifestar el inicio de ese cambio. Pero aunque lo hagas, no lo hagas de hoy para mañana corriendo, porque si lo haces de hoy para mañana, entonces no va a servir para nada, quiere decir, no te va a venir bien. Entonces te dice que dentro de que tienes que dar ese paso y que tienes que continuar hacia adelante, que lo hagas pensando muy bien dónde vas a colocar los pies y cómo vas a caminar y de qué manera lo vas a hacer. Esto es muy importante. Cuando te decía al principio que estás en un momento en el que tienes muy claro lo que no quieres, pero que no tienes tan claro lo que quieres, es porque posiblemente tú estás enfocándote o estás teniendo una cierta idea de qué es lo que quieres hacer. Incluso te diría que puedes estar medianamente convencido o convencida, pero que en realidad eso no es lo que quieres hacer. Quiero decir, quizás no estás viendo todas las posibilidades que tienes o todas las opciones que existen y te estás enfocando solamente en una. Entonces, antes de tomar esa decisión y decidir voy a ir hacia ese lugar, voy a pensar si realmente hay otras cosas que realmente me gustarían más o yo disfrutaría más haciendo. Por ejemplo, ¿no? Esta es la pregunta que te tendrías que hacer, porque yo creo que hay una falsa realidad en ti de creer, y cuando digo falsa no lo digo porque tú no tengas ni idea de lo que quieres, sino que hay una parte de ti que no has experimentado, no has descubierto, no has explorado todavía, y yo creo que deberías de hacer ese cambio en función de esas otras posibilidades, no solamente de la que estás pensando. Y esto es un aviso que hay aquí, ¿no? Entonces, esto nos estaría diciendo un poco, pues, qué es lo que no soy capaz de ver en este momento, ¿no? Pues que hay otras posibilidades, hay otras opciones, que hacer el cambio no es me levanto y hago el cambio, sino voy a hacer el cambio sabiendo qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer,
¿de acuerdo? Y para eso tienes que dedicar tiempo, no puedes esperarte al último momento a hacerlo, que es un poco lo que nos están diciendo aquí las cartas. Esta última carta nos habla de ese cambio, de esa transformación, de esa necesidad de conseguir lo que necesitas, pero también nos habla de un proceso que no es todo lo rápido que nosotros querríamos. De hecho, tú ya lo has alargado durante un periodo de tiempo importante y ahora es el momento de que tú te pongas manos a la obra y que, aunque no estés del todo de acuerdo porque no quieres salir de esa zona de confort o de la manera que tienes de funcionar hasta ahora, necesitas hacer ese cambio, es bueno para ti. Es bueno que salgas de esa zona de confort, de que te enfrentes a ella y además es que veo que el resultado va a ser súper positivo. O sea, cuando tú des ese paso te vas a dar cuenta de que por qué no lo he hecho antes, ¿no? ¿Por qué he tardado tanto en hacerlo? Cuando resulta que me siento mucho mejor, me siento liberado, liberada y estoy con otra energía, con otra alegría, etcétera. Y ahí un poco es lo que nos está diciendo aquí la tirada para ti en este momento. Así que realmente una de las cosas que deberías de plantearte respecto a la pregunta que estamos haciendo hoy es que debes de dar esos pasos, o sea, no los pospongas más, pero no lo hagas a lo loco, hazlo tranquilamente, sabiendo, o sea, perdonad, no tranquilamente, porque si lo haces muy tranquilamente entonces te vas a mantener en el mismo sitio que estás ahora, sino que lo hagas teniendo muy claro que tienes que seguir una serie de pasos y que tienes que ejecutar una serie de acciones para poder dar ese paso, ¿de acuerdo? Muy importante también el recuerdo que nos hace aquí la tirada de que estás en un momento en el que tienes muy claro lo que no quieres, pero que antes de decidir una cosa, que te permitas explorar y introducirte un poco en ti mismo o en ti misma para saber qué es lo que quieres y que ahora es el momento de que hagas ese cambio. No debes de posponerlo, pero quiero que entendáis lo que os digo. Posponerlo no significa o sea, que tengas que hacer el cambio ahora no significa que es que no tengas que estar trabajando en él, que son dos cosas diferentes. Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a ver qué mensaje nos dan. Bueno, fijaros qué carta nos sale. Nos dice textualmente: en cuanto decido ver la luz en los rincones oscuros, redirijo mi poder hacia lo que quiero. Fijaros que esto es muy, muy importante que entendamos el gran mensaje que hay aquí. Si nosotros solamente vemos las complicaciones, pues lo único que vamos a seguir atrayendo hacia nosotros son complicaciones. Si nosotros lo que vemos es luz, facilidades, lo que vamos a traer a nuestra vida son facilidades. Pero para eso hay que estar en un estado concreto y esto va a depender de nosotros y del trabajo que hagamos con nosotros mismos, es muy importante. Así que en este caso para ti, que te diría fantástico, porque de alguna manera es como que vas a poder ver con más claridad hacia dónde te quieres dirigir y que lo que tienes que hacer es ese cambio, es dar ese paso, es aquí donde tú realmente vas a poder ayudarte con esta frase, ¿no? Con esta maravillosa frase. Así que yo te aconsejo de corazón que te la escribas, que te la pongas debajo de la almohada y que luego la recites tantas veces como tú consideres durante el día, porque te va a ayudar a poder hacer este trabajo en el que tú te encuentras. Así que piensa en que todavía no eres consciente de lo que realmente quieres y hacia dónde te quieres dirigir y la cantidad de posibilidades o de opciones que tienes que no estás barajando en este momento. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido orientar y vamos a recoger estas cartas. Y vamos a pasar a la tercera opción, que es el gatito de color verde, y para ello te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas si así lo sientes. Y vamos a ver qué es lo que no soy capaz de ver.
que necesito saber y no soy capaz de ver. Bueno, fijaros, realmente hay una sensación de, primero, de lucha importante, que no entiendo muy bien tampoco, porque si tú lo piensas fríamente, es posible que te des cuenta de que esa lucha no te lleva tampoco a ningún lugar, que no tiene ningún sentido, pero tienes esa necesidad o estás en una lucha interna. También puede ser externa, porque lo que hay dentro hay fuera y lo que está fuera está dentro también, de alguna manera, pero fíjate que estás en un momento en el que estás gastando una energía tremenda en algo que a lo mejor, si lo sueltas, puede cambiar totalmente toda la perspectiva que tienes, ¿de acuerdo? Fíjate, voy a intentar explicarte esto. Estás en un momento en el que posiblemente estás tratando de aferrarte con todas tus fuerzas a una manera de hacer las cosas, a una manera de actuar, a una manera de funcionar tuya personal, y esto de alguna forma sientes que tienes que cambiarlo, que tienes que modificarlo, pero sigues ahí como enganchado o enganchada a no dar tu brazo a torcer. Es como la sensación que a ti te queda es como que tú tienes, o sea, todo el esfuerzo que has hecho durante toda tu vida, toda tu manera de hacer las cosas, como que no ha tenido ningún sentido, como que no ha servido para nada. ¿Y cómo vas a abandonar todo ese esfuerzo y toda esa manera de hacer las cosas cuando es algo que has hecho toda la vida? ¿Y por qué lo tienes que cambiar a estas alturas? Bueno, pues porque en esta vida o nos renovamos o desaparecemos o nos quedamos ahí obsoletos para siempre. Quiero decir, al final es un proceso de evolución constante, todo evoluciona, todo cambia, y nosotros tenemos que estar también en ese proceso. No podemos aferrarnos a una manera de funcionar que además ya no nos está dando el resultado que nos daba antes, ni nos está funcionando como nos funcionaba antes. A ver, todo lo que has estado haciendo hasta ahora ha tenido un propósito y ha tenido un desenlace, o ha tenido un resultado que ha sido positivo hasta el momento que lo ha dejado de ser, con lo cual esto es un aprendizaje tremendo que tú has hecho en tu vida. Entonces no puedes pensar que todo lo que has hecho hasta ahora no ha servido para nada, porque eso no te lo puedes permitir. O sea, todo lo que hacemos en nuestra vida, lo hagamos mejor o lo hagamos peor, lo hacemos siempre lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Porque si tuviéramos otra fórmula y supiéramos que eso funciona y que es estupendo y maravilloso, ya lo hubiéramos hecho de esa manera. Pero si no lo hacemos de esa manera es porque nosotros, a través de la forma de hacerlo, debemos de aprender y de integrar y de absorber una serie de enseñanzas que nos toca aprenderlas desde ese lugar y con ese proceso y de esa manera concreta. Por eso es tan importante que no podemos, digamos, renegar de lo que hemos hecho, de nuestra vida, de dónde venimos, de quién es nuestra familia, cuáles son nuestros orígenes. No podemos renegar de eso, porque eso ha hecho, y todo lo que hemos vivido después ha hecho que seamos las personas que somos ahora. Entonces, y además era necesario vivir todo eso para pues nuestro proceso personal y etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual, estar en guerra contigo mismo o contigo misma, desde el punto de vista de que sabes que tienes que modificar algo y no lo haces simplemente por cabezonería, porque al final es un poco como por orgullo, cabezonería de yo no, es que además yo no voy a cambiar porque esto es lo único que sé hacer y ahora yo no estoy preparada para hacer cambios, para hacer las cosas de otra manera. Pero a ver, ¿pero por qué no? Pero si es súper interesante y es súper positivo para nosotros cambiar y evolucionar y transformarnos. O sea, si yo antes, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que os quiero decir. He fregado los platos toda la vida, pues
poniendo agua en uno de los dos espacios que tengo en el fregadero, dejando los platos en remojar, los he limpiado, luego los he escurrido, y lo he hecho siempre de esta manera, y ahora viene alguien y me explica, mira, para ahorrar agua es mejor que cojas un cacharrito pequeño con agua, que lo mojes, que le pongas jabón, que enjabones todos los platos y que luego los aclares pues con otro cacharrito de agua y los pongas a escurrir, pues tengo dos opciones. O acepto que eso es bueno y que voy a contribuir al medio ambiente, a gastar menos recursos naturales, etcétera, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Ahora, si yo me emperro y digo, no, pues yo no voy a cambiar mi forma de fregar los platos porque la forma de fregar los platos es la que yo tengo y esté mejor o peor, no la voy a modificar. Bueno, estás en todo tu derecho, claro que estás en todo tu derecho, pero luego va a haber una vocecita interna tuya que te va a estar diciendo, pero ¿y por qué no pruebas la otra opción? Pero a lo mejor tampoco estaría tan mal que lo hicieras, y luego al final estás contribuyendo de alguna manera a que todos estemos mucho mejor, ¿no? Pongo este ejemplo que puede parecer una tontería, pero es para que entendáis lo que os quiero decir. A veces hay que modificar la forma de hacer las cosas que hemos tenido toda la vida de hacer. ¿Por qué? Pues porque es una manera de que nosotros también evolucionemos, cambiemos y nos vengan cosas diferentes. Y esta lucha que tú tienes, pues al final te va a llevar a que más tarde, más temprano, te acabes dando cuenta de que eso es lo que debes de hacer, pero lo estás alargando, estás en un proceso de agonía tremendo que no es necesario para ti, ¿de acuerdo? Por otro lado, cada vez tienes más la sensación de que a pesar de que estás en un proceso de hacer ese cambio, porque lo vas a hacer porque es parte de tu proceso, tienes la sensación de que no tienes salida, de que todo te está saliendo mal, de que todo está en contra de ti, de que todo se ha puesto en contra tuya, y esto te está llevando a un momento personal en el que te sientes súper agobiado o súper agobiada, y esto te lleva también a una sensación como de finalización, ¿no? De que se está terminando algo, de que ya las cosas no son igual que antes, y te cuesta mucho aceptar todo esto, pero todo esto es más una idea mental que en una realidad física que también se va a ir manifestando, pero en este momento es todo muy mental, le estás dando demasiadas vueltas y estás viendo demasiadas complicaciones y todo lo que podría salir mal o todo lo que está mal, en vez de ver todo lo bueno que te puede aportar hacer ese cambio y dejar de estar en esa lucha, ¿no? Entonces es importante que entiendas que estás finalizando este ciclo, que también es normal que sientas todo esto mentalmente, pero que al final es parte de que tú veas, de que tú observes bien, de que tú observes muy bien tus pensamientos y te des cuenta de que al final eres tú quien ha decidido ver todas esas complicaciones, que igual que has decidido ver esas complicaciones, tú puedes cambiar la percepción y ver todas las posibilidades y la salida a la situación que tienes en este momento. Pero esto depende de ti, no depende de las circunstancias ni de lo que pase, sino de un pensamiento, de una idea, de una observación contigo mismo, contigo misma. ¿Hacia dónde te diriges? Bueno, te diriges a cambiar todos esos pensamientos, todas esas, sobre todo todos los condicionamientos que has tenido hasta ahora que no te dejaban fluir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que no estás viendo en realidad? ¿Qué es lo que necesitas saber? Pues que debes de dejar de luchar tanto, que debes de dejar de estar tan negativa con la situación, de aceptar que las cosas evolucionan y cambian, y que hay maneras diferentes de hacer las cosas a como lo has hecho siempre, y que es bueno además aprender esas nuevas maneras, y hacia dónde te diriges o lo que te están diciendo es que debes de dirigirte a ese avance, a tirar hacia adelante con ideas nuevas, con pensamientos nuevos, con visiones distintas de lo que has tenido hasta ahora, en vez de pensar en todo lo que no te gusta y los cambios que se están dando que no te gustan nada, en ver todas las cosas positivas que están trayendo estos cambios y estas situaciones que hasta ahora no te dejaban a ti pues verlo desde este lugar, ¿no? Es como que debes de hacer ese trabajo de observarte, de interiorizar todo ese enfado que tú tienes de alguna manera
con estos cambios que no te gustan ni un pelo, y darte cuenta de que a lo mejor los cambios te van a traer muchísima felicidad y te van a traer situaciones súper positivas e interesantes en tu vida, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar estas cartas y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, han caído dos, si es que lo acabo de notar. Han caído dos cartas. Vamos a leerlas. Primero, la que ha quedado encima ha sido esta. Vamos a leerla primero. Cuando cultivo una conexión espiritual, puedo confiar incondicionalmente en el universo. Esto es importante. Cuando cultivo una conexión espiritual, ¿qué quiere decir? Voy a conectarme realmente con lo que me está diciendo las circunstancias, los mensajes que me están llegando a mí, es que debo de hacer un cambio, ¿no? Entonces, si yo me conecto con ese mensaje y con esa conexión espiritual que está diciéndome tienes que modificar, tienes que cambiar, puedes confiar incondicionalmente en los cambios y en ese proceso, con lo cual es muy interesante. Y la segunda carta que nos sale es: cuando incorporo la alegría a una situación, cambio la frecuencia vibratoria de lo que sucede a mi alrededor. Bueno, las dos cartas te vienen, vamos, fantásticas con el mensaje que tenemos aquí, que yo siempre digo que no dejo nunca de sorprenderme cómo se complementan y cómo nos dan el mismo mensaje, siendo totalmente cartas distintas, ¿no? Un oráculo, un tarot distinto, que no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Qué haría yo? Pues fíjate, yo me pensaría mucho cuál de las dos frases me pondría debajo de la almohada. Yo la escribiría en un papelito, me la pondría debajo de la almohada, y creo que puedes jugar un poco con ellas, ponerte unos días una y ponerte unos días otra. Puedes recitarlas tantas veces como quieras durante el día, porque las dos te vienen perfectas, pero de verdad, conecta con esa parte. Confía en que todo te está diciendo de alguna manera que cambies. Tú tienes muchas resistencias, pero estás en un proceso de cambio, de transformación, y luego debes de volver a conectar con la alegría, porque estás enfadado o enfadada de alguna forma. Yo no digo que estés enfadada y vayas lanzando tu enfado a todo el mundo, ni muchísimo menos, pero sí que hay un enfado profundo interno dentro de ti porque no quiere aceptar esta situación. Entonces estás, pues eso, sacrificando esta situación realmente, y lo que te está diciendo la tirada es que aceptes el proceso y que además participes de ese proceso, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón haberte podido ayudar en esta canalización, y llegados a este punto quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo, y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Hasta pronto.